Diálogos desde la Frontera, el día de hoy nos trae el tema de infraestructura verde, que es un tema emergente en la frontera México-Estados Unidos. Mi nombre es Carlos de la Parra, profesor investigador de aquí del Colegio de la Frontera Norte. Les voy a presentar a tres personajes que nos visitan para este foro de infraestructura verde: el doctor Jack Ahern de la Universidad de Massachusetts en Amherst, el doctor Jerónimo Reyes de la Universidad Nacional Autónoma de México y el maestro Hiram García de la Organización de la Sociedad Civil Isla Urbana. Dr. Ahern, this topic, green infrastructure emerging as an important topic in the U.S.-Mexico border. Can you give us a framework, just a description of what we mean by green infrastructure? Yes, I'm happy to. Green infrastructure is a concept that is gaining worldwide attention and application to deliver ecosystem services in urban areas. By that I mean taking care of human needs for water, clean air, food production, and also protection from hazards including flooding, landslides, and other natural hazards. I think the key idea is of the green portion is that it applies ecological and biological processes in the service of these functions. And it is often used in combination with conventional or gray infrastructure to deliver those services. So it's not a utopian concept that argues for going back to the land and abandoning the city, but rather to embrace the city, recognizing we need to drive cars and live in structures and use energy, but to do that in a more sustainable way. Doctor Jerónimo Reyes, hablando de necesidades humanas, como lo plantea el doctor Ahern, y los servicios ecosistémicos, usted ha aplicado tecnologías verdes en este marco de infraestructura verde en Ciudad de México. ¿Por qué no nos platica un poco de qué es lo que hacen? Iniciamos en 1999 con el establecimiento de azotea verde tipo en la Ciudad de México y sobre todo en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la finalidad de hacer difusión sobre la importancia que tiene recuperar aquellos espacios que le hemos quitado por construir edificios, casas y obras de infraestructuras. Y lo que trata es, como ya no hay áreas verdes donde construir parques, jardines, ahora estamos yendo hacia las azoteas y hacia los muros. ¿Para qué? Para incrementar las áreas verdes que hace falta a la sociedad. Hay una necesidad de tener áreas verdes de 9 a 15 metros cuadrados por habitante y la mayoría de las ciudades de México no alcanza. De manera que tenemos que recuperar estas áreas construyendo con tecnología basada en estudios previos de capacidad y carga de las infraestructuras, así como sistema de impermeabilización y la selección de especies adecuadas, especies de plantas adecuadas para estas azoteas. Hiram, no nada más la academia hace este tipo de intervenciones para resolver necesidades humanas. La organización Isla Urbana también utiliza azoteas. Platícanos un poco de qué es lo que hacen. Sí, es una iniciativa que surgió de un proyecto académico que rápidamente se trasladó hacia la vida cotidiana, en este caso desde una asociación civil. Primero somos un grupo de jóvenes que comenzamos a instalar sistemas de captación, al principio prototipos, probando que realmente pudieran ser replicables. Y una vez que conseguimos un sistema que ahorita estamos replicando, nos dimos a la tarea de conseguir financiamiento, conseguir alianzas con universidades, con otras asociaciones, para poder masificar el sistema de captación. Esto nos trajo muchas enseñanzas y ahora no solo tenemos la parte técnica, sino ya tenemos esquemas y metodologías para poder hacer sistemas de captación de manera masiva que tengan beneficios tanto para los usuarios como para la sociedad. Cuando regresemos, voy a explorar la pregunta con el doctor Ahern sobre las distintas escalas que existen en infraestructura verde después del corte.
In our previous section, we heard Jerónimo Reyes and Hiram Garcia talk about techniques that are bits of infrastructure, green infrastructure, but at the household scale. There are other scales for green infrastructure. Talk about scales, please. Yes, green infrastructure, to be effective, must operate at multiple scales. And the simple reason for that is because the processes that it seeks to support also operate at multiple scales. For example, watershed drainage. You can't solve the problems of flooding or water supply at the scale of a household, nor can you solve the problems at the scale of the watershed. They need to be addressed at both scales. Other examples would include transportation, starting with systems that can work in a neighborhood. Often bicycle transportation is addressed in green infrastructure. Likewise with climate. To affect the climate of a city requires thinking big at the scale of the entire city, but it requires a multitude of actions at the individual scale to make things work. We could say the same thing about biodiversity. Every tree is a potential habitat for species, but without the trees being close to forests, the species don't have locations to migrate for breeding and other parts of their life cycle. Doctor Reyes, ¿cómo opera esta consideración relacionada con escalas cuando hablamos de la vegetación con la que se poblan azoteas y en términos de biodiversidad, cuando empiezan la selección de especies con las que ustedes aplican azoteas verdes, ¿cómo se comporta esto a otra escala? Mire, lo que estamos haciendo es seleccionar un criterio que estamos siguiendo para establecer azoteas verdes es utilizar plantas nativas por varias razones. Primero es recuperar biodiversidad que hemos arrebatado a la naturaleza y a la vez que esté relacionada con la fauna, con la flora microbiana, que es una parte que no vemos generalmente. Las plantas nativas está asociada con nemátodos, con bacterias, con hongos benéficos. No todas las bacterias, ni los hongos, ni los virus son nocivos, sino hay aquellos que contribuye a limpiar el ambiente, quiere decir que hacer ciclo de nutrientes de varias sustancias, entre ellos plomo, manganeso, zinc, cobalto, cromo, así como hidrocarburos aromáticos policíclicos que son muy nocivos para la salud. Entonces, estas especies están dando esos servicios ecosistémicos o ambientales que llamamos, además de generar oxígeno, capturar dióxido de carbono, así como mitigar lo que llamamos isla de calor. De manera que construir áreas verdes en las azoteas, en las grandes zonas urbanas, contribuiría mucho en mejorar la salud humana y daría lo que llamamos servicios ambientales, pero también emocionales, que es muy importante la parte visual, la parte amigable de un área verde. Es lo que estamos persiguiendo con establecer estas técnicas en las grandes zonas edificadas. Pero hay una sumatoria, es decir, las azoteas en conjunto también de alguna forma trabajan con la selección de especies. Exactamente, lo que al final de cuentas buscamos lo que llama islas urbanas, entonces estamos creando islas verdes que son corredores biológicos, empieza a enlazar las áreas verdes con las zonas, el vestigio que queda de las áreas naturales, empieza a tener relaciones porque llega a haber pájaros, empieza a llegar abejas, abejorros, entonces empieza a haber una interrelación, ¿no? Entonces hay una relación entre todos, ahora se está enlazando con captura de agua pluvial, contribuye a la disminución de la velocidad del agua, de la escorrentía que ocurre para que dé tiempo a desaguar las ciudades. Entonces tendría grandes beneficios o tiene grandes beneficios ya probados. Bien. Hiram, me interesa mucho hablar sobre cómo seleccionan ustedes, porque entiendo que es un grupo social, económico muy particular donde vienen las intervenciones de Isla Urbana. Y me interesa también que platiquemos un poco sobre la aplicación de una técnica que en Ciudad de México, por la precipitación intensa, es muy adecuada, pero cómo la vamos a traducir a la frontera México-Estados Unidos, en donde es una zona mucho más árida. Solamente que lo vamos a hacer. Entonces, después de este corte, vamos a ver qué nos dice Hiram sobre la aplicación de esta técnica en la frontera México-Estados Unidos.
Estamos nuevamente de regreso. Queremos explorar las aplicaciones de tecnología verde que nos han presentado nuestros invitados. Y aquí en la frontera México-Estados Unidos, Hiram, la precipitación en la ciudad de Tijuana es por el orden de 250 milímetros en promedio, muy por debajo de lo que es la media en Ciudad de México. ¿Qué tan rentable consideras que es este tipo de aplicaciones en una ciudad como Tijuana o en una ciudad como Saltillo o Matamoros, en donde la precipitación no llega, no alcanza lo de la Ciudad de México, pero es superior a esto? Claro. Nosotros creemos que cuando tú tienes eventos muy aislados de precipitación, como en este caso en la frontera, muchas veces vemos que el fenómeno son menos días de lluvia, pero esas lluvias muchas veces son muy intensas. Entonces, hay una propuesta que tenemos, todavía no hemos tenido la oportunidad de aplicarlo, pero la propuesta es tratar de, en esas pocas lluvias, tratar de almacenar la mayor cantidad de agua posible. Entonces, nuestros sistemas irían enfocados más hacia el almacenamiento que hacia el uso continuo y el tratamiento, como en el caso de la Ciudad de México. La propuesta aquí sería instalar cisternas muy grandes y conectar techos muy grandes. En este caso, creo que las fábricas, las empresas juegan un papel importante porque son las que tienen la capacidad de ofrecer mucha área de captación. Entonces, conjugar un proyecto empresa con la sociedad civil y con el gobierno para que se puedan instalar cisternas de almacenamiento, que precisamente hemos desarrollado un diseño que son muy económicas y muy eficientes para capturar muchos litros de agua. Ahora, nada más para que esté perfectamente claro para nuestra audiencia, estamos hablando de captar agua pluvial para uso, para consumo humano. No hay ninguna dificultad, inconveniente, problema asociado a ello, en términos de calidad, por ejemplo. No, afortunadamente hay la tecnología, existen los filtros, los tratamientos, para que esa agua la llevemos al nivel de calidad que nosotros queramos. Lo podemos llevar a un nivel bajo, en el cual solo fuera conservar el agua para riego, para algunos servicios sanitarios o de limpieza en general, pero también hay la opción en un momento dado de crisis, de escasez fuerte, podemos llevar esa agua a cualquier nivel de calidad, incluso agua potable. Dr. Ahern, we've been talking about how these techniques can improve the quality of life for individuals in cities. I want to turn now to what the authorities, what regulatory authorities might do to increase the benefits from green infrastructure. Can you share any ideas? Sure. Often the regulations that the regulators are charged to enforce provide the incentive. Much of green infrastructure addresses water quality and water quantity. In the US, with the Clean Water Act, cities became obligated to address their problems. They weren't allowed to put sewage into the rivers anymore, so they were motivated to look for alternatives. Fortunately, green infrastructure can be cost effective. This gets the attention of regulators because it can solve their problems on one hand and do it in an economically advantageous manner on the other hand. So when you put the two of these together, the incentive and the economically viable solution, you often have an audience that's willing to try new ideas. And then often these ideas are tested out in small areas because they're different, they're unconventional by definition. But many cities in the US, for example, that have had success with this have been motivated by regulatory compliance and have thus explored alternatives and found that they work, and then they've been adapted and adopted around the city. Jerónimo, a ver, también hablando de cómo la autoridad, cómo la normatividad oficial pudiera estimular el uso de infraestructura verde,
¿Qué recomendarías? ¿Cuáles serían los obstáculos principales que pudiéramos vencer con una autoridad un poco más estimulante en términos del uso de la infraestructura verde? Vamos a explorar ahora cómo la autoridad en México también pudiera estimular el uso de infraestructura verde en el siguiente bloque. Estamos de regreso explorando cómo la infraestructura verde puede mejorar los sistemas ecológicos en ciudades y cómo beneficia a la población. Doctor Reyes, la autoridad, una autoridad más previsora, más sintonizada con el uso de infraestructura verde, ¿cómo podría estimular el uso de infraestructura verde? Sí, ya hay cierta experiencia en México. Hay dos ciudades, la Ciudad de México y la Ciudad de Guadalajara, donde las autoridades lo han tomado como proyecto general, en donde ya existe en la Ciudad de México, por ejemplo, un estímulo fiscal para aquellas personas que tiene árboles en su casa o que tiene azoteas o que tiene muros verdes en sus edificios. Un incentivo que va del 10 a 15%, digo al 25%. Sin embargo, no ha funcionado, de manera que estamos sugiriendo lo siguiente. La siguiente parte es: todas aquellas constructoras que inicie una obra debería de construir de 30 a 40% del área afectada, reconstruir en azotea o muro verde para compensar y mitigar. Eso sería, digamos, una solución, no solo lo podría hacer México, lo está haciendo ya otros países como Tokio, Japón, y ha sido un estudio donde ya se ha probado que ese es el camino que deberíamos de seguir, ni siquiera es nuevo. El aplicar el 5% del presupuesto del municipio, eso sí ayudaría a hacer más eficientes estas tecnologías verdes. Irán, en Tijuana la población paga una de las aguas más caras de todo el país. ¿Qué experiencias hay en Ciudad de México? ¿Cómo reacciona la autoridad ante lo que ustedes hacen? ¿Cómo pueden estimular y cómo lo podríamos adoptar en Tijuana? Un diálogo entre quienes propondríamos infraestructura verde y la autoridad. En la Ciudad de México tenemos también un agua bastante cara. El problema es profundo, complejo, por el ambiente político que tiene que ver con las campañas electorales, el movimiento de los votos, tiene que ver mucho con el agua. Aunque sabemos y tenemos bien estudiado que captar agua de lluvia te da un precio mucho más bajo por litro que traer el agua de los pozos, que es agua subterránea, o traer el agua de otras cuencas, el principal problema que se ha enfrentado el uso del agua de lluvia es la cuestión de que el gobierno cubre parte de ese costo. Primero. Segundo, subsidio, perdón, se le llama subsidio. Está muy subsidiada esa agua. Y en segunda... Esto desestimula el ingenio y la innovación, claro, como lo que hacen ustedes. Claro. Por otro lado, hay comunidades que sí están pagando el precio real del agua porque están sometidos a tandeo por pipas y muchas veces tienen que pagar esa pipa. Ahí es donde estamos teniendo mucho éxito porque la gente está ahorrando dinero. Hay una componente que me gustaría abordar ahora asociado a lo térmico. Las azoteas verdes, por supuesto, tienen injerencia en cómo regulan la condición térmica. Pero le pregunto primero, Dr. Ahern, there's also something else other than water and other services. Thermal discomfort is something that also relates to green infrastructure and the heat island effect. What's the most outstanding innovation that you can think of in terms of green infrastructure that would satisfy an arid and hot region like the U.S.-Mexico border? Vegetation, in a word, because vegetation, when it's actively growing, provides cooling through evaporative cooling.
and that process will reduce the latent heat and the actual heat from the sun, and can prevent the city from heating up. So that's probably the most effective way, and the vegetation provides other functions as well. The other strategies could include orienting the city for better air ventilation so that the natural breezes can flow through the city more easily and more unencumbered and unblocked. So that's an urban planning strategy that can work. And then down to the level of materials by changing the types of materials used and the color of materials even. Light colors are reflecting thermal energy. At this conference, we've seen presentations about green walls. That's another way to, not just to make them green for the sake of greening, but they reduce the thermal load of the building material that's behind them and thus provide cooling. Terminaremos este bloque por el momento y en el siguiente bloque seguiremos explorando cómo podemos con infraestructura verde satisfacer necesidades de carácter térmicas. Jerónimo, mencionaba el doctor Ahern muros verdes, algo que tú nos presentaste, que tiene que ver con hacer intervención sobre el confort térmico en edificios. Platícanos un poco más, por favor. Sí, efectivamente, una de las tendencias actuales es hacer que los edificios ahorren energía. Incluso ya hay otro mecanismo que son la certificación LEED, que está ya operando en la Ciudad de México, muy amplio. Quiere decir que hay que poner azoteas y muros verdes para bajar grados centígrados en verano, y sobre todo cuando hace mucho calor. Podría bajar 4 grados centígrados en el interior si tenemos una azotea verde. Y también si tenemos muro, podría bajar otros 2 grados, de manera que si forramos un edificio, realmente estaríamos ahorrando energía en cuanto a ventilación, extracción, y eso quiere decir que también bajaría el edificio la huella ecológica y tendríamos un ahorro económico. No por contraponerlos o contrapuntearlos ustedes, pero ¿no se pelean ustedes por las azoteas? La azotea para captar agua, la azotea para hacer azoteas verdes. ¿No hay conflicto, no hay rivalidad? Absolutamente, es más, es complementaria. No solo puede haber conflictos, sino aquí es complementaria. Los estudios que hemos hecho demuestra que la azotea sería el primer filtro para que entrara la siguiente tecnología de captación de agua pluvial, porque ya estamos limpiando la azotea. Es un complemento perfecto. ¿Estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. No lo hemos trabajado, pero sí estoy de acuerdo que es un complemento. De manera que una azotea que digamos el Cadillac es una azotea verde que luego recibe captación de agua pluvial con el sistema de ustedes y le da a una familia el agua que necesita. Claro, para abastecimiento humano. Vamos a concluir. We're going to close up our session here with just what are your visions for the future in terms of green infrastructure as conclusion? I think it's a exciting and challenging concept. The promises are great, the needs are great, but the solution will require an interdisciplinary approach involving people involved in research, people from business in applications, NGO organizations, and very importantly, people in the communities in which the infrastructure will be built. So it's not only a new concept and a new technology, but it's also a new way of working to realize the potential of this exciting idea. ¿Alguna idea muy rápido para el futuro de esto? Bueno, realmente para que empiece a funcionar esta tecnología verde, efectivamente empieza por la parte académica, la sociedad civil, pero sobre todo el gobierno tiene una responsabilidad muy elevada. Los gobernantes, ya sea presidente municipal, los legisladores, sin ellos prácticamente es muy difícil llevar a cabo los programas. Necesitamos que sean aliados todos, porque al final de cuentas una ciudad es nuestra casa, es el hábitat de todos nosotros, no es ni del académico, ni de la sociedad civil, ni del político, es de todo, de manera que debe unirse esfuerzo. Yo creo que ya no es tiempo de estar como rivales, sino simplemente ya unirnos todos, porque ya estamos viendo los efectos del calentamiento global.
Irán, muy rápido, ¿algún comentario hacia el futuro? Yo quiero comentar que para el caso de la captación de lluvia ya está siendo algo complementario al sistema actual que tenemos. Cada vez va a ser más necesario porque, pues, por un lado nos inundamos en lluvia y por otro lado tenemos escasez. Sí necesitamos del gobierno. Si se aplicara un porcentaje de lo que se invierte en infraestructura hidráulica convencional, que es obra civil, a la captación de lluvia, el gobierno tendría un gran beneficio porque son sistemas que los mismos usuarios se encargan de mantener. Bien, con esto cerramos el diálogo sobre infraestructura verde, diálogos desde la frontera. Muchas gracias.